Estoy tratando de resumir porque lo que yo he hecho, que lo había hecho muy más didáctico, está bien resumido, ¿no? No las cosas que he puesto ahí. Pero como digo, ya se lo voy a entregar eso con tranquilidad. Va a estar más claro para que ustedes vean. Ahora, el caso de geriatría, sí, definitivamente hay un gran problema, ¿no? Hasta ahora nosotros, y esto también no depende tampoco de nosotros, ¿no? Nos han acostumbrado a que en todos los exámenes de laboratorio hay una referencia, ¿no? La referencia no es para pacientes de adulto mayor. Las referencias son para personas jóvenes, menores de 50 años, ¿no? Entonces ahí viene ese problema a veces que con la justa podemos encontrar una glucosa en 150, diabético, y no es tanto así. Vamos a ver algo. Hay un pensamiento, ¿no? Siempre lea los pensamientos. Estos son los elementos documentarios del ministerio, pero entre comillas, ¿no? Somos famosos por los documentos. El envejecimiento es un proceso natural. Cualquier comparación ¿no es cierto?, con su jefe es solamente una similitud, nada más. El envejecimiento es un proceso natural, progresivo del ser humano. Cada uno experimenta de una manera muy particular. Y vemos nosotros también un componente de la OMS que menciona y también las medidas de salud preventivas que debe tener. Definitivamente acá hay, solamente mencionarle porque esta es toda una lista tremenda, ¿no? Hay un adulto mayor activo, hay adultos mayores enfermos, ¿cierto? Pero hay también adultos mayores muy frágiles y otros que son realmente complejos, que son prácticamente dependientes. Entonces, cada uno tiene su particularidad, ¿no? O sea, por eso que existe la especialidad, ¿no? Los factores de riesgo son el envejecimiento por las cuestiones, ¿no es cierto?, biológicas, el problema de equilibrio, definitivamente, la marcha, etcétera. Ahora, ¿por qué les digo todo esto? Porque cuando hay una situación clínica van a ver todas estas cosas y a veces pensamos que no tiene nada, ¿no? Pero esto nos va a inculcar que hay algo que está ahí haciendo hasta por un problema de infarto. Hay enfermedades agudas y crónicas que se reagudizan, hay factores de riesgo, estilo de vida, factores en cuanto también a la inactividad. Y acá hay algunas condiciones, ¿no? El cambio morfológico. A nivel cardiovascular hay cambios, y lo van a leer usted con tranquilidad. Renal también hay alguna modificación, nervioso, muscular, metabólica. ¿Se dan cuenta? No podemos entonces relacionar un prueba de laboratorio con los ancianos porque definitivamente tenemos que valorar cuáles son los factores negativos, ¿no? Y este es algo que se da hasta ahora, ¿no? Porque definitivamente hay ancianos que parecen no entender que hay una situación también crítica, ¿no? Aquí, por ejemplo, es el uso de tabaco, ¿no? Ya se sabe que aumenta la morbilidad. Y si deja de fumar, hay beneficio. También eso se ha estudiado a nivel ¿no?, de seguimiento a estos ancianos igual, ¿no? Todo el tabaquismo es un componente negativo y va a aumentar la mortalidad en el caso de los ancianos. Ahora, recuerde que el anciano también tiene un problema, ¿no?, cognitivo, problemas sociales, etcétera. Se pierde de vez en cuando, ¿no? El alcohol va a significar a esto, va a aumentar el deterioro, va a tener problemas de memoria y entonces va a haber que el gran problema de los problemas traumáticos, ¿no? Las caídas. La integridad física definitivamente va a significar un mayor riesgo para enfermedad porque generalmente pierde toda esa habilidad del paciente, ¿no? Y esto se observa por eso que hay, en caso de los ancianos, aumenta el diabetes, hay la hipertensión, la obesidad, y este es otro de los juegos también, ¿no? Enfermedades cardiovasculares, disminución de su fuerza, y definitivamente se ha visto que
La actividad es interesante, poder mejorar la calidad de vida, porque se hace más social el paciente. Colocando un poquito más tanto el sobrepeso como la obesidad, se ha visto, ¿no? Problemas cardíacos, diabetes, hipertensión, problemas articulares, ACV. Y afecta la dependencia, ¿no? Y eso es algo también importante que tener que presente. ¿Qué es lo que se hace cuando hay que determinar, ¿no? Generalmente todos los geriatras tienen la particularidad de pedirle muchos exámenes, ¿no? Porque hay que ver, pues, el trasfondo del paciente hay que verlo. Entonces tenemos que ver si hay problema cardiovascular, ha tenido un ACV, si hipertenso, enfermedades respiratorias, problemas urinarios, todo esto, y se implica pues todos los exámenes que muchas veces, inclusive acá pruebas tiroideas, que generalmente acá lo tienen, ¿no? Frecuente. Y todas estas pruebas se hacen, se realizan. Si es adulto, PSA es, como se dice de cajón, si es mujer, su PSA, o mamografía, que es importante también. Entonces, esta es la evaluación primaria del laboratorio de los pacientes de la tercera edad o adulto mayor. Ya se ha visto de que definitivamente el diagnóstico y tratamiento temprano de hipertensión va a ayudar a mejorar la sobrevida. Igual, el tratamiento también contra la dislipidemia también provoca beneficios. Igual, el aumento también de la resistencia a insulina que se conoce y déficit de la incidencia de vitamina D se ha aumentado, ¿no? En caso en esta edad. Y se conoce, por ejemplo, que más del 20% en mayores de 65 años tienen diabetes. Y de estos datos, la enfermedad coronaria, de estos datos de diabéticos, en la enfermedad coronaria puede estar más o menos, un poco menos del 50%. En el Perú tenemos nosotros entre la edad de 65 a 69 años un problema de diabetes, ¿no es cierto? Esa edad, problema de diabetes 10%. En el anciano, y esta es una de las cosas también que está en la literatura, en el Perú, pues lo frecuente que sufre, ¿no? Catarata, glaucoma, tracoma, xeroftalmia. Pero generalmente dos de ellos más, ¿no? Catarata y glaucoma, es lo que más se sufre a nivel personal. Ahora, y esto ven, si ustedes ven acá, ha cambiado estas pirámides, ¿no? Poblacional. Y acá está lo último, ¿no? Que prácticamente de los 45, a ver, ha aumentado todo esto. Antes era un poco más delgadito, ahora ya ha aumentado. Entonces hay definitivamente un porcentaje de adultos de la tercera edad que ha aumentado. Y eso significa que hay que tratarlos, ¿no? La mayoría de los pacientes que van a emergencia, por lo menos en mi hospital, un 80% son ancianos y muchos quedan hospitalizados. Pero una de las cosas importantes es la discapacidad. ¿Por qué? Porque la discapacidad va a traer, pues, y esto está también en los datos del ministerio, ¿no? Mayores de 65 o más años de edad son el grupo más grande de afectados por discapacidad. Discapacidad de cualquier situación, ¿no? No solamente que sea inválido, discapacidad. Trastorno depresivo, tiene Alzheimer, otras demencias como Parkinson, hay problemas oculares, hay sordera, hay problemas de algias, ¿no? Dolores, diabetes, frecuentes sus caídas, osteoporosis. Entonces, estas situaciones de discapacidad que se tiene, el anciano va a significar que nosotros tenemos que estar listos para poder determinar si alguna otra patología se agrega ahí. Y acá hay alguna diferencia, ¿no? Y a veces, por eso les decía, ¿no? No es lo mismo un joven, ¿no es cierto? Adulto que un anciano. Acá está la bola de referencia en la hemoglobina. Y a veces cuando vemos nosotros, y lo hemos visto en las en literatura, ¿no? Nos dicen, inclusive exámenes, ¿no? Pues tiene 11,5, está con anemia. En un anciano, hasta 11,5 o 12, está dentro de lo normal.
varona, la mujer en 11. No es anemia para ellos, ¿no? Pero hay que darle suplementos, porque definitivamente esto va a implicar también que si baja estos valores de referencia, tenemos que hacer descartes, ¿no? Una de ellas es la anemia. Los leucocitos también dentro del hemograma han bajado, y definitivamente lo hemos visto hasta en unas pruebas de examen que lo van a revisar ustedes en las prácticas, ¿no? 3000. Y definitivamente vamos a hacer 3000 leucopenia. Para que vean cómo varía, ¿no? Nosotros, por ejemplo, tenemos entre 5000 hasta 9000. Los de referencia acá se da cuenta que es más largo. Y a veces vemos 4000 para nosotros ya es leucopenia. En este caso es una leucopenia y 9000 todavía están los valores. Y esto porque definitivamente lo más importante es determinar si hay infección. Las plaquetas también no hay mucha modificación, ¿no es cierto? La velocidad definitivamente no es bueno utilizarlo porque los valores son muy altos. Inclusive hasta una mujer puede llegar a mayor de 45, ¿no? Y decir, uy, está infeccioso, y no es así. No sirve para un cuadro inflamatorio en la infección. El colesterol, los valores disminuyen. El triglicérido, los valores aumentan. Hay un aumento del varón del 30% y en las mujeres 50%. Entonces uno tiene que vigilar, y sí hay que vigilarlo, ¿no es cierto? Eh, Tanto el triglicérido como también el HDL, ¿no? Porque cuando un valor referencial, el HDL, que algunos dicen que es más, hasta 60 por 60, no vamos a discutir eso. Eso es bueno, ¿no? Pero cuando supera esa cantidad, ya no es bueno. Una HDL que supera los cantidades de referencia, por lo menos 10 más, ya no son buenos. Pero acá definitivamente en varones va a aumentar y disminuye en la mujer, el HDL. La glucosa, como le mencionaba, puede estar entre esos valores. Y ya nosotros nos alertamos, 120 ya estamos llevando los pobrecitos al endocrinólogo. La curva de tolerancia también definitivamente es como la misma, ¿no? Solamente ahí hay un aumento de un 10%, un 10 miligramos también en la referencia de volver a los valores normales. El PSA también igual. No solamente 6,5, en otras literaturas habla de hasta de 7, ¿no? El PSA en caso de los ancianos. La albúmina de 4 a 5, de 4 a 6 disminuye, ¿no? Lógico, porque hay problemas de disfunción hepática, ¿no? Entonces, sí va a haber alguna deficiencia en este caso, es porque ya no hay un buen funcionamiento de los órganos productores. La fosfatasa alcalina va a aumentar un 20% entre la tercera y octava década, o sea, 80 años, 30 a 80 años. Los marcadores, en este caso, de autoinmunidad, ¿no? Tanto el ANA como el factor reumatoideo, van a estar presentes, o sea, se van a observar en cantidades no tan altas, pero van a estar ahí, aunque pacientes hasta el 30%. En caso definitivamente hay deterioro también de la función tiroidea, hay hipotiroidismo, el envejecimiento. Entonces vamos a ver ahí debilidad, lentitud y también cansancio, ¿no? Con frecuencia. Así que hacer su tiroides. También se va a ver que hay una alteración de la función renal, entonces la creatinina del BUN no sirve para evaluar la función renal del paciente. Y eso sí lo hemos apreciado nosotros en bastantes pacientes, ¿no? Valores normales y el paciente está con problemas renales ya de tiempo. Alguna otra cosa más que ya lo van a verte con tranquilidad, que también son variantes, que debemos tenerlo presente, ¿no? Porque ustedes son los que van a tratar al paciente. Acá hay otras pruebas que más se agregan. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Es que la vejez nos va a traer un déficit pues, de la parte inmune, ¿no? Si ustedes ven ahí, por eso que a veces no hay una buena respuesta, ¿no? Puede haber pacientes que tengan un cuadro séptico y no van a encontrar ni leucocitosis, ¿no? Está dentro de lo normal. Entonces,
Va a haber cambios en el sistema inmunológico definitivamente, ¿no? Hay disminución del efector celular, hay alteración de las células T, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esto tenemos que vernos frecuentes, ¿no? Entonces, cuando hay una alteración a este sistema, ¿qué va a suceder en el anciano? Va a haber un incremento de la autoinmunidad. O sea, no pensar de que tenga un nano o que tenga un factor que esté ligeramente aumentado, ya tiene ese problema, ¿no? Que no hay una respuesta adecuada. Entonces se va a incrementar también enfermedades que pueden ser agresivas también en esto, y a veces no nos damos cuenta nosotros, ¿no? Va a incrementarse la autoinmunidad, pero hay que valorarlo en el proyecto, ¿no? En el proceso. Lógicamente, si hay valores bastante altos en ancianos, lo vamos a ver, lo vamos a apreciar. Esto significa que tiene una enfermedad autoinmune y hay que hacerle todo el descarte. ¿Se dan cuenta? Entonces, en este caso, no vamos a decir, la interleuquina y toda esa cosa. Hay alteraciones en general. Y esto es por producto del envejecimiento. Ahora, ¿por qué todo esto, no? Porque al final y al cabo, cuando nosotros entregamos los resultados al médico, a veces hay variables, ¿no? ¿Y por qué? Porque a veces se junta no solamente la pluripatología, sino la polifarmacia. Entonces, y nosotros, como a veces desconocemos qué se le está dando al paciente, a veces definitivamente los resultados no son adecuados. La mayoría de pacientes, para que se den cuenta en este caso de adulto mayor, diabetes, hipertensión, artrosis, insuficiencia cardíaca. Si tiene diabetes, la insulina. Hipertensión, antihipertensivo. Artrosis, inflamatorio. Insuficiencia cardíaca, bloqueadores. Pluripatología. Y generalmente las causas de hospitalización que sí hemos visto es por la ACV, insuficiencia cardíaca, los dolentes respiratorios agudas o crónicas y los traumatológicos, ¿no? Fractura de cadera, que es lo importante, y el cáncer, que puede estar en cualquier lugar. Es una causa, en este caso, pluripatología. No solamente tiene una. Y esta situación de pluripatología y el plurimedicamento definitivamente va a traer pues reacciones adversas. Y eso uno a veces tiene que conversar con ellos, ¿no? ¿Qué le ha parecido a usted, señor? ¿Se ha caído bien? No, me ha bajado la presión, etcétera, etcétera. O me provoca convulsiones, o me sembra el choco. Entonces eso hay que verlo, ¿no? Y vemos abajo un sinnúmero de complicaciones cuando este paciente ingresa a hospitalización por alguna reacción adversa, está inmóvil, que a veces puede estar no solamente un día, ¿no? Entonces va a tener algún problema, que eso lo vamos a ver. Pero acá tiene que ver esto, todas estas pluripatologías que tenemos que nosotros también ayudar al médico, si es diabético, no es diabético, si hay problemas de inflamación, doctor, hay una leucocitosis, ¿no es cierto? O hay un problema también por ahí, ¿no? Un CKMB, una troponina, etcétera, que también sucede, ¿no? Y vemos nosotros que hay necesidad para eso. Vamos a ver con más tranquilidad, ¿no? Hay que polipatología de la polifarmacia. Y uno de los grandes problemas, y la verdad que este es algo que en los últimos años ya se ha determinado, ¿no? Que las reacciones adversas hospitalarias que a veces en ese momento no nos percatamos de que puede hacer esto, han permitido, ¿no?, hacer que haya aumento de la morbimortalidad en los pacientes. Y no es porque la enfermedad propiamente, sino por el cruce, ¿no?, de reacciones que hay entre medicamentos. Y es algo también que uno tiene que tener presente, ¿no? Y recuerde que aquí hay elementos en los cuales exámenes de laboratorio salen normales, ¿no? O bloqueantes o aumentados, porque nosotros todavía no recibimos informes de lo que están tomando los pacientes. Esa es una de las cosas que también es. Y vemos nosotros aquí, pues, algunos, que no esta novedad no es para nosotros, sino también para otros países, ¿no?
donde hay veces la cantidad de mortalidad por reacciones adversas de medicamentos. Así. Si tú eres diabético y tienes un problema particular, te están dando esteroides, ¿no? Y esteroides también aumentan la glucosa, ¿no? Entonces, a veces esas cosas tan simples tenemos que mirarlas, ¿no? Para hacer un buen diagnóstico y tratamiento al paciente. Esto es lo que mencionaba, ¿no? Por ejemplo, en lo que es la interacción, esto, ¿no? Dice, es un ejemplo, ¿no? Una enfermedad empeora con la prescripción de medicamentos. Paciente diabético que se hacerlo en el EPOC, porque se formula esteroides ¿no? orales, se genera crisis hipertensiva, diabetes descompensada. ¿Sucedió? Sí. Y hay un sinnúmero de ejemplos, ¿no? que podemos tener también nosotros. Esto es importante también tenerlo presente porque esto va a provocar las caídas de los pacientes, ¿no? Y tenemos ahí algunos que definitivamente hasta los diuréticos digital, que son los y bloqueadores, ¿no? Que es lo que generalmente utilizamos nosotros, los de tercera edad. Esto va definitivamente a ocasionar incontinencia y recuerda la incontinencia tiene mucha relación con las infecciones urinarias, diuréticos, etcétera, hipnóticos, analgésicos, bloqueadores igualitos al maladerismo. Bueno, en el caso del problema artrósico, definitivamente eh, hay- es no van a pedir. O sea, dice, hay que determinar que no sea artritis o alguna cosa. No piden el hemograma, la glucosa, perfil lipídico, como siempre, ácido úrico, PCR, velocidad. No debe utilizarse esto. Interleuquina, factor reumatoideos o citrulina y radios X. Porque hay que descartar que no sea solamente un problema artrósico, sino también reumático. Entonces se le agrega pues el factor reumatoideo y la citrulina. Es importante tenerlo presente, ¿no? Entonces, ya luego la evaluación se puede hacer con la velocidad, por el tratamiento de. Entonces, problema artrósico, que es lo más frecuente que tiene el anciano a tercera edad, necesariamente tienen que implicarse estos exámenes, ¿no? Para poder apoyar al tratamiento y evaluar al paciente en su condición. ¿Qué con la sepsis? Importante es esto, y lo he marcado. La causa generalmente de la sepsis en tercera edad es la infección urinaria. Luego viene el tracto biliar. Acá más del casi el 60%. Luego el tracto biliar, infecciones intraabdominales, ¿no es cierto? Las neumonías, generalmente el neumococo, y las infecciones cutáneas, ¿no? Que eso también es algo frecuente por la presión. Entonces, una sepsis de dónde parte, en la mayoría de casos es urinaria. Y recuerde que no es bastante específica en ello. Yo le comenté eso bueno, al grupo, nosotros, que llega un anciano, y este anciano yo lo veo pues que está caminando tranquilo, me dice, ¿por qué lo has traído? Y me dice, no, es que mis hijas me dicen que mi orina apesta. Tenía bacteriuria a montones, ningún leucocito, ¿se dan cuenta? Entonces, esto de acá sí es un riesgo para el anciano, sí, definitivamente. Los bacilos gram negativos son frecuentes. Y el paciente no tenía ni molestia, no le dolía ni para orinar, nada de eso. Como acá cuando estamos a veces con problemas urinarios, pues no hay una disuria, polaquiuria, etcétera, con dolor, etcétera. En este caso, hay un gran porcentaje que definitivamente que llega al 15%, inclusive no tiene ni fiebre, menciona acá, ¿no? Del 13 al 15%, datos, no tienen sintomatología típica. Pero ya si usted tiene un paciente que tiene una orina así, que apesta mucho, ¿no es cierto? Y vemos que hay bacteriuria, ese definitivamente es un riesgo ¿para qué? Para una sepsis. En estos casos sí es así. Entonces se observa que hay que hacer otras pruebas importantísimas, sobre todo el hemocultivo en este caso, pero el examen, un urocultivo es vital, un hemograma igual, ¿no es cierto? Porque hay que ver el trasfondo del paciente, hay que ver su glucosa igual. Por eso siempre les menciono, cuando hay estos pacientes, pruebas basales, glucosa, urea, creatinina, etcétera, porque si es diabético el problema también es grave, ¿no es cierto?
Si un paciente con PSA, también igual. Y si un paciente es sondeado, más todavía. En una neumonía, y vemos acá nosotros, generalmente tenemos esto, ¿no? Neumococo, que es adquirido en la comunidad, hemófilos, Klebsiella, etcétera. Esto definitivamente también es algo frecuente. Ahora, anaerobios en la broncoaspiración, y esa es una de las cosas que se observan, ¿no? El paciente anciano no tiene tanto reflejo como tenemos nosotros, los más jóvenes. Entonces se aspira secreciones y puede llegar esto a nivel pulmonar. Entonces, y muchas veces son componentes anaerobios que son bien difíciles de tratar. Y en cuanto cuando son hospitalizados, igual que la orina, generalmente la pseudomonas está metida ahí. Bueno, por eso que mencionaba la aspiración, ¿no? El envejecimiento, hay una disminución del reflejo tusígeno, antitusígeno, la pérdida de fuerza muscular, alteraciones de la función mucociliar, reflujo gastroesofágico y alteración del reflejo deglutirio. Todo esto de acá hace que hay una aspiración, ¿cierto? Y eso va a provocar un cuadro, para el caso de los ancianos, etcétera, ¿no? Un problema de tipo neumonía. Y igual mismo, ¿no? No tiene fiebre muchas veces, no hay tos, en expectoración muy poco, dolor pleurítico poco frecuente. Lo que sí se ha observado es un síndrome confusional, no sabe dónde, se pierde mucho manifestación en la manifestación inicial. Como decir, ¿no? Como diciendo, ¿dónde estoy, no? O sea, cuando un anciano comienza a confundirse o a tener más sueño, hagan un hemograma. Y luego sus orinas, etcétera, ¿no? Porque es importante tenerlo presente. No es lo mismo. Entonces, esto sí lo hemos visto nosotros y los gérmenes que está acá le hemos aislado. Como he mencionado, en el tracto urinario la infección definitivamente frecuente va a provocar esa bacteremia. Y acá viene, ¿no? El más frecuente, como ya lo conocemos, es el coli. Luego viene enterococos fecales, estafilococos, estreptococos, etcétera, variables. Y en la hospitalización, si una infección urinaria va a aplicar bacilo gram negativo y generalmente son resistentes a los antibióticos. Infección urinaria sí es prevalente en el paciente hospitalizado, sí. Y recuerden ustedes que siempre en estos pacientes, muchas veces no necesariamente en UCI, sino están sondeados. Esa es una de las cosas, ¿no? Y siempre debe hacerse acá en estos casos también su tacto rectal y pedir su PSA. Es importante, ¿no? Para ver eso. Y solamente mencionarle, lo más simple, ¿no? Hemograma, examen de orina, urocultivo y urocreatinina, para ver cómo está la situación funcional. Aunque urocriatinina ya casi no sirve, sino se la cistatina, ¿no? O sea, hay otras pruebas que puede, sí, hasta para función, ¿no? Es que el problema a veces, inulina, todas esas pruebas que deben realizarse por la situación de frecuencia si utiliza esto, ¿no? O sea, hay que ver una orina acá, ver la densidad, que es importantísimo, sí. La densidad y el pH, que también, un pH acá alcalino, también es perjudicial para los ancianos. Entonces, en el laboratorio un hemograma, yo diría pruebas basales, ¿eh? Glucosa, urea, creatinina igual, porque tengo que ver el trasfondo del paciente. Examen de orina, urocultivo y creatinina como parte de la situación renal. Que es un cuadro de meningitis, ¿no? El sistema nervioso. Y esto es lo particular que hemos visto, ¿no? Por eso que nos piden estos exámenes a nosotros. Meningitis a partir de qué? De una bacteremia, sitio, que puede ser inclusive puede ser neumónico también, y de focos infecciosos de contigüidad. Otitis, sinusitis, mastoiditis, es frecuente. Caso de los ancianos, por acá. Entonces nosotros cuando vemos un anciano que está así con malestar, nos pide, como acá le hace un líquido cefalorraquídeo, le pide, ¿de dónde puede salir? El oído, sacan ese cultivo el oído, de secreción un poco difícil en anciano, pero sí a nivel óptico podemos hacerlo, ¿no es cierto? Y luego el líquido cefalorraquídeo, que es importante.
Igual, los signos meningios también acá no son los mismos que nosotros tenemos. Generalmente son alteración del estado mental, la confusión y luego convulsiones. Y mira la cantidad, casi el 50%. Entonces, por eso que hay que tener mucho, mucho tacto, ojo y visual para hacerlo. Igual acá en la cuestión de meningitis, neumococo, listeria, estafilococo coagulase negativo y la tuberculosis. Estos son los gérmenes y las situaciones de contigüidad son importantes para hacer el diagnóstico. En caso de los virus, el herpes virus es frecuente en la tercera edad. Infecciones cutáneas. Las úlceras de presión son definitivamente algo que hemos visto y le tomamos muestras a los pacientes, etcétera, ¿no? Con frecuencia, ¿no? Acá sí hay una situación, una particularidad, y eso lo estoy acá mostrando como resaltando, ¿no? Es la etiología. La etiología de una úlcera de presión o escara que nosotros conocemos es polimicrobiana, no es un solo germen. Y eso es algo que definitivamente a los nuestros apoyos, ¿no? En este caso los colegas, podemos decir los colegas tecnólogos, a veces uno tiene que guiarle y decir, ¿sabes qué? ¿Qué has tenido? Ah, hemos tenido un bacilo gran negativo. ¿Qué cosa es? Hay un coli y un estafilo. Al antibiograma, perdón. No, pero está contaminado. Pues sí, así es. Vas a encontrar de todo. ¿Por qué? Porque en este caso las escaras o úlceras de presión son polimicrobianas. La frecuencia es encontrar estafilo, puedes encontrar también hemófilos, influenza, estreptococos, proteus, Escherichia coli, pseudomonas y gérmenes anaerobios. Incluso podemos encontrar cándida. Entonces, no digo que todos estos gérmenes están metidos, ¿no? Sino acá puede estar el estafilococo con un Escherichia coli, puede estar ahí, y una cándida, sí, puede estar un proteus, etcétera. Entonces hay una mezcla. En algunos casos podemos encontrar dos o tres más, ¿no? Pero es lo que sucede. Entonces, ¿qué es el término? Una ósea de presión, la etiología es polimicrobiana. Y ahí se tiene que tomar la muestra, y aparte el hemograma, igualito como si fuera paciente que venía tan simple hay que hacerle su prueba basal, definitivamente. No sabemos en qué condición ni qué patología tiene el paciente. Definitivamente el problema cardiovascular, igual que el problema netamente coronario, tiene que ver porque hay un problema como si fuera insuficiencia ya cardíaca, ¿no? No hay distensibilidad, entonces es muy fácil, definitivamente. Entonces va a haber algunas características, etcétera, pero nosotros no entramos mucho a eso, ¿no es cierto? Entramos más a esto, una enfermedad coronaria. Porque es la principal muerte, no sea por causa de muerte en varones y mujeres. Y vean ustedes, ¿no? 80%. Y la edad que corresponde a esta mortalidad están entre los 65 años a más. Los factores de riesgo son los mismos que encontramos en pacientes más jóvenes. Igual nuevamente, acá por ejemplo no es lo mismo el dolor que tenemos nosotros. Un infarto puede haber sin dolor. ¿Qué muestra? Siempre como les menciono, ¿no? Cuando vean somnolientos, fatigados y que tienen definitivamente problemas que pueden caerse, hagan su prueba. Y vemos nosotros sacar algunos componentes que no tienen nada que ver con un problema cardíaco. Entonces, el laboratorio, sonograma, biomarcadores cardíacos, prueba de coagulación, hepáticas, prácticamente estamos haciendo un EKG y pruebas complementarias cardíacas también que son más específicas. Pero en el caso, digo, como menciono, pues es frecuente, ¿no? Casi el 80% de los problemas cardiovasculares, en este caso coronarios, ¿no es cierto? Y no es lo mismo, pero hay que, contra la sintomatología, ya el médico nos pide todas estas pruebas, ¿no? Ok, ok.
Uf, creo que algo hemos cumplido en algo, ¿no? Pero como le digo, le voy a enviar eh, en la modificación porque creo que está más, ¿cómo le diría, no? Mucho más atendible, mucho más ordenada, ¿no? Porque aquí hay muchos datos y yo creo que eso tampoco es así, pues, ¿no? Son los datos, tiene que usted conocerlo, pero lo que me te interesa es qué utilizas, ¿no es cierto? Eso es lo importante. ¿Qué utilizas en pediatría cuando hay este cuadro? ¿Qué utilizas en el anciano si tiene un problema cardíaco, si tiene un problema neumónico, un problema de infección urinaria, etcétera, y sepsis? Entonces tenemos que echarle ojo a eso, ¿no? Y eso es lo más importante. ¿Ok? Ok. Ahí nos hemos quedado, caballeros, señoritas. Buenas noches. Sí, doctor, gracias. Gracias, doctor. Buenas Buenas noches. noches, doctor. Doctor, Buenas noches, doctor. Buenas noches. Buenas noches.